Hoy estamos viendo un caso de la primera parte del siglo XIX, así que siéntate mientras vamos a Gales. William Edwards nació alrededor del año 1790 en Pontypool, una ciudad en el condado de Monmouthshire, en Gales. En ese momento Pontypool estaba en transición. Había crecido alrededor de la fundición de hierro Hanbury, que había traído industria y empleo a la zona, y aunque todavía modesta en tamaño, era conocida por sus artesanos cualificados y creciente actividad comercial, un lugar donde la vida rural se encontraba con los primeros signos de progreso industrial. Era un hombre de medios modestos pero respetables. Nacido en una familia de canteros, aprendió el oficio de su padre y mientras aún estaba en sus 20 años, había establecido una pequeña cantera en un terreno donde pudo combinar sus habilidades de mampostería con la agricultura para ganarse la vida de manera constante. Williams se casó con una joven llamada Rachel Williams en 1820. Ella también era de Pontypool y había nacido en 1796. Ocasionalmente trabajaba en la casa de sus padres, y fue a través de este empleo que los dos se conocieron. Ella había sido criada en una familia respetable que le había inculcado las virtudes de la modestia, el servicio y el respeto. Su madre trabajaba como costurera, confeccionando finas prendas para las damas locales, un oficio en el que Rachel a veces ayudaba. Era conocida por su bondad y resiliencia, y era muy apreciada por aquellos que la conocían. Después de su matrimonio, William y Rachel llevaron lo que la mayoría en Pontypool consideraba una vida tranquila e insignificante. Juntos mantenían una modesta casa en las afueras de la ciudad, un lugar que no era particularmente cálido ni infeliz. Emplearon a una sirvienta llamada Mary Morgan, y los días seguían una rutina familiar. William salía a trabajar mientras Rachel atendía la casa. Ella preparaba las comidas y visitaba el mercado. No chismeaba en las calles ni se quedaba mucho tiempo en las puertas de los vecinos. Se mantenía a sí misma. Algunos la describieron como una mujer de carácter suave, modesta, bien hablada y de buenos modales. Pero debajo de esta apariencia tranquila yacía algo más frío, más insensible y silenciosamente siniestro. Había un desapego en su manera de actuar que, aunque fácilmente pasaba desapercibido al principio, parecía que podría estar ocultando intenciones más oscuras detrás de una superficie de cortesía tranquila. A principios de 1822, la pareja dejó la granja y se hizo cargo de una taberna llamada Cross Keys, ubicada en el corazón de Pontypool. La posada era un lugar bullicioso, frecuentado tanto por locales como por viajeros. William todavía operaba su cantera, mientras que Rachel trabajaba en el pub. Ahora estaba en un ambiente donde vería a hombres de todas las clases sociales, todos los cuales se reunirían, intercambiarían historias, compartirían puntos de vista y difundirían chismes. Y ahora Rachel también comenzó a beber. Aunque mantenían una apariencia externa de ser felices, el matrimonio estaba lejos de ser armonioso. Circulaban rumores de que Rachel una vez había amenazado a su esposo con un cuchillo, un rumor que insinuaba problemas más profundos detrás de puertas cerradas. Habían comenzado a dormir en habitaciones separadas, y se estaba volviendo cada vez más claro que su vida doméstica estaba marcada por una tensión persistente. El lunes 24 de junio de 1822, William y Rachel, acompañados por una mujer llamada Mary Sandbrook, asistieron a la feria en Abergavenny. Era una reunión animada, una de las más grandes de la región, que atraía a agricultores, comerciantes y gente del pueblo de todo el campo. Cuando regresaron al anochecer, William estaba más callado de lo habitual. Se quejó de fatiga, su rostro estaba demacrado y pálido. Esa noche se acostó y se dobló de dolor. Para la mañana su condición había empeorado. Cuando la criada Mary Morgan fue a su habitación, lo encontró sudando y quejándose de que se sentía muy mal. Fue a buscar a la señora, quien de inmediato comenzó a atenderlo. Luego envió a Mary a comprar algunos remedios. Al día siguiente todavía estaba muy mal, así que la señora Edwards preparó té que endulzó con leche y mezcló algunos polvos. Mientras Mary se quedaba al lado de su ama, el señor Edwards bebía su té, pero su condición no mejoraba. A media mañana, Rachel decidió que él necesitaba medicación adicional y envió a Mary a buscar láudano, sales aromáticas y vinagre. Para el jueves 27, la casa había caído en silencio. William ya no tenía la fuerza para levantarse de su cama. Su dolor aún era evidente, y aunque su puerta estaba cerrada, sus gemidos se podían escuchar en toda la casa. Venían a intervalos, sonidos bajos y forzados que perturbaban el silencio.
Rachel permaneció al lado de la cama de su esposo. No dijo mucho, pero actuó como la esposa preocupada. Sin embargo, de manera algo extraña, no llamó a un médico. Afuera, la vida para la gente de Pontypool continuó. Desconocían lo que estaba sucediendo detrás de las paredes de la taberna Cross Keys. Al día siguiente, la señora Edwards se levantó temprano y descubrió que su esposo no estaba mejor, pero en lugar de ir a buscar a un médico, le pidió a Mary que quemara ciertos artículos, ropa de cama, ropa, incluso las tazas de té de lo que William había bebido. Rachel no dio ninguna razón, solo las instrucciones para hacerlo. Silenciosamente y sin preguntas, Mary obedeció y arrojó los artículos al fuego. Las cosas eran muy similares el sábado, el dolor de William era evidente y la señora Edwards continuó atendiéndolo. Luego, en las primeras horas del domingo 30 de junio, él murió. La repentina muerte de William Edwards fue un shock para muchos en la ciudad. Se le consideraba un hombre saludable y era conocido por sus hábitos estables y su naturaleza modesta, pero las circunstancias que rodearon su fallecimiento fueron preocupantes. Se había enfermado en el transcurso de unos días, sufriendo síntomas horribles antes de morir. Cuando el médico local examinó el cuerpo, la causa de la muerte no fue inmediatamente clara, pero no pudo ignorar la creciente sospecha de que algo estaba mal. Ciertos signos, aunque sutiles, levantaron alarmas, síntomas que no se alineaban del todo con ninguna causa natural. Su experiencia le llevó a preguntarse si esto no era una muerte ordinaria, sino el resultado de algo mucho más siniestro. Se organizó rápidamente una autopsia, y después de que los médicos examinaron el estómago del hombre fallecido, confirmaron que la causa de la muerte fue envenenamiento por arsénico. El descubrimiento provocó una investigación del forense que concluyó que el arsénico había sido administrado por la esposa del señor Edwards, la señora Rachel Edwards. Fue formalmente acusada y comprometida a enfrentar juicio. La sirvienta, la señorita Mary Morgan, también fue acusada como cómplice. Rachel parecía completamente inconsciente de la gravedad de su situación y no mostró ninguna emoción cuando ella y Mary fueron colocadas en un carro para ser transportadas desde Pontypool hasta la prisión en Monmouth, acompañadas por 2 agentes de policía. Sin embargo, durante el viaje, logró suministrar a los agentes de policía y al conductor con alcohol, y los hombres se emborracharon tanto que Rachel y Mary pudieron escapar. Cuando la noticia de esto llegó a Pontypool, varios hombres locales se fueron a buscarlas. Gracias a su rápida acción, ambas mujeres fueron descubiertas durmiendo en Trellock Woods, a unas 4 millas de Monmouth. Luego fueron llevadas de nuevo bajo custodia. Unos días después, se decidió que los cargos contra Mary Morgan serían retirados y solo sería su ama, la señora Rachel Edwards, quien enfrentaría el juicio. El juicio comenzó en el tribunal de Monmouth frente al juez Bailey y se prolongó hasta las noches. Se acusó a la señora Edwards de haber administrado arsénico a su esposo en la ciudad de Pontypool, lo que resultó en su muerte. Esta acusación la acusaba tanto de asesinato como de traición menor, un cargo históricamente utilizado cuando una esposa mataba a su esposo. En el banquillo, la señora Edwards parecía físicamente frágil, pero no mostró signos de emoción o miedo. Por indicación del juez se le proporcionó una silla para sentarse. El señor Pearson representó a la fiscalía y el señor Campbell representó a los acusados. La primera testigo en subir al estrado fue Anne Williams, la tía de la señora Edwards. Su testimonio inmediatamente atrajo la atención en la sala del tribunal y causó un visible revuelo entre los reunidos en la galería. Con una voz compuesta relató que una semana o algo así antes de que el señor Edwards muriera, su sobrina se le acercó con una solicitud inusual de comprar arsénico blanco junto con algunas otras sustancias. La señorita Williams afirmó que Rachel le había dicho que eran necesarios para lidiar con un problema de ratones en la casa. Aunque el arsénico podía ser comprado legalmente para algunos propósitos, su naturaleza mortal era bien conocida. La señora Williams detalló su conversación y sugirió que aunque esto pudo haber parecido una solicitud mundana, ahora creía que era un pretexto cuidadosamente velado para algo mucho más siniestro. La evidencia más crítica vino de la señorita Mary Morgan, de 16 años, la criada que había trabajado en la casa del señor, y la señora Edwards. Ella le dijo al tribunal que la pareja a menudo discutía y que a veces dormían en camas separadas e incluso en habitaciones separadas. Agregó que había visto a la señora Edwards amenazar a su esposo con un cuchillo y una vez la escuchó desear que algo malo le sucediera.
La señorita Morgan también señaló que su señora había sido especialmente familiar con un hombre llamado James Lewis, aunque antes de que pudiera decir más, la defensa liderada por el señor Campbell se opuso a cualquier insinuación de irregularidad. Afirmó que sugerir que la señora Edwards se había comportado de una manera impropia de una mujer respetable era tanto irrelevante como probablemente influiría injustamente en el jurado. Insistió en que el carácter moral del acusado no estaba en juicio. El señor juez Bailey estuvo de acuerdo, dictaminando que tal testimonio no debería ser perseguido a menos que tuviera una relevancia directa con el asunto en cuestión. Cuando se le preguntó sobre la semana previa a la muerte del señor Edwards, la señorita Morgan dijo que su amo había regresado de la feria a Gaba Benny con la señora Edwards y Mary Sandbrook y que esa noche parecía estar enfermo. Añadió que al día siguiente, mientras el señor Edwards estaba en cama, la señora Edwards la envió a la tienda del señor Ebenezer Jones para comprar 3 peniques de lo que ella llamó higos de cuervo. El señor Pearson, representando a la fiscalía, entonces interrumpió y dijo al tribunal: «Mis señores, el término higos de cuervo se refiere a las semillas del árbol de estricnina, plantas muy perniciosas cuyas semillas contienen un poderoso veneno conocido como estricnina. Esta sustancia, cuando se ingiere, causa efectos violentos y fatales. Y las semillas a menudo se emplean para el control de plagas, particularmente para matar cuervos, de ahí el nombre». Añadió que es bien sabido que la misma sustancia ha sido utilizada para propósitos más siniestros, a saber, en envenenamientos, debido a sus potentes y letales cualidades. Después de esto, la señorita Morgan continuó su testimonio. Le dijo al tribunal que el miércoles por la mañana vio a su ama preparando el desayuno para el señor Edwards, y dijo que la vio poner té en una tetera, y luego cortó 2 de los higos de cuervo en pequeños pedazos que añadió a la tetera antes de verter el té en una taza con un poco de azúcar y crema. Continuó diciendo que la señora Edwards luego subió las escaleras con el té y un poco de pan y mantequilla que le dio a su esposo. Para entonces la sala del tribunal había caído en un tenso silencio. El testimonio de la joven estaba dibujando un retrato condenatorio de las acciones de la señora Edwards. Cada detalle añadía peso a la creciente sensación de que ella había jugado un papel directo en la muerte de su esposo. La joven sirvienta continuó diciendo que el jueves por la mañana su señora le entregó una palangana de leche y le pidió que la llevara arriba al señor Edwards. Dijo que hizo lo que le dijeron, aunque con creciente inquietud, y cuando regresó, su señora le preguntó si lo había entregado, y ella le dijo que sí, pero confesó al tribunal que se había asustado de la señora Edwards, ya que pensaba que podría hacerle daño a su esposo y culparla a ella del hecho. Continuó diciendo que Mary Sandbrook, que había estado trabajando fuera a principios de semana, regresó a la casa el viernes por la noche, lo que le ofreció algo de consuelo, pero el sábado por la mañana no vio a su amo ni fue a su habitación. En cambio, llamó a su señora desde las escaleras y notó que ella tenía una llave de la habitación del amo. Normalmente, dijo, la llave se dejaba en la puerta, pero ese día la puerta permaneció firmemente cerrada. Era sábado, así que Mary dijo que tenía que ir al mercado y pasó gran parte del día fuera de la casa. Para entonces, Mary hablaba con una voz muy temblorosa y dijo que en las primeras horas del domingo 30 de junio estaba en la cocina cuando su ama bajó las escaleras y le dijo que el señor Edwards había muerto. Después de una breve pausa, ella continuó. Dijo que ella no volvió a su cama y al primer rayo de luz fue enviada a buscar a una mujer llamada Betty Cadwallader. Luego dijo que la señora Edwards hizo una petición peculiar al entregarle un recipiente e instruirle que lo llevara al canal justo más allá del frente de su casa y lo lavara junto con un cubo. La señorita Morgan dijo que nunca había hecho algo así antes. Cuando se le preguntó qué contenía el recipiente, respondió que contenía un líquido amarillento, algo que parecía vómito. La señorita Morgan entonces tomó aire antes de decir que más tarde ese día la señora Edwards la envió a la casa de Ann Williams para decirle que no mencionara nada sobre ir a la tienda del señor Ebenezer Jones para comprar arsénico. La señorita Morgan dijo que hizo lo que se le dijo y cuando regresó se le instruyó para lavar el pequeño recipiente que tenía rastros de leche. El testimonio pintó una imagen de la señora Rachel Edwards como una mujer que había planeado meticulosamente la muerte de su esposo. Sin embargo, a pesar de todo, Rachel permaneció compuesta, escuchando en silencio mientras los testigos daban sus testimonios. Aunque el testimonio de la señorita Mary Morgan inicialmente pareció convincente, comenzó a desmoronarse bajo el escrutinio de la defensa.
El señor Campbell, el abogado defensor, le preguntó por qué había dicho al jurado del forense que el miércoles que el señor Edwards se había vestido con su ropa de trabajo y había salido durante todo el día. La señorita Morgan dudó, luego dijo en voz baja, porque eso es lo que mi ama me dijo que dijera. Hubo un suspiro en la sala del tribunal antes de que el abogado defensor le recordara que había estado bajo juramento cuando había dado ese testimonio anterior. Luciendo bastante asustada, luego admitió que también había dicho falsamente al jurado del forense que el señor Edwards había salido de la casa el viernes por la mañana y solo había regresado tarde esa noche. Su credibilidad comenzó a desmoronarse aún más cuando confesó que no le había dicho al jurado del forense sobre ver a su ama cortar los higos del cuervo en la tetera. Dijo que en ese momento creía en la explicación de su ama de que las semillas eran para matar cuervos. Cuando abandonó el estrado de los testigos, hubo susurros en todo el tribunal, ya que, aunque su testimonio había sacado a la luz varios detalles, iba a ser difícil saber qué se podía creer y qué podría haber sido tergiversado, exagerado o completamente falso. A medida que se llamaba a nuevos testigos al estrado, el enfoque de la sala de juicios comenzó a cambiar. La atmósfera cambió notablemente cuando se llamó al último testigo, un caballero que habló en defensa de la señora Edwards. Dio su testimonio con firme convicción, diciendo que había conocido al señor y a la señora Edwards durante algún tiempo y nunca había observado ninguna pelea entre ellos, ni motivo para sospechar. Según él, su hogar siempre había parecido pacífico y libre de cualquier tipo de conflicto que pudiera insinuar una corriente subterránea más oscura. No había habido, afirmó, ningún signo de violencia, ninguna discusión pública, nada que sugiriera que el vínculo entre marido y mujer fuera algo más que amigable. Después de esto, el juez resumió el caso. Dirigiéndose a los jurados, dijo que debían tratar el asunto con el máximo cuidado y que debían ignorar cualquier cosa que pudieran haber escuchado más allá de la sala del tribunal, como chismes, especulaciones u opinión pública. Luego les recordó que deben concentrarse únicamente en las pruebas presentadas durante el juicio para llegar a un veredicto basado solo en lo que realmente había salido a la luz en el proceso. Dijo que dos preguntas centrales exigían su consideración. Primero, ¿murió el difunto, el señor William Edwards, como resultado de haber introducido arsénico en su estómago? Segundo, ¿se fue el arsénico administrado por el acusado? Sobre el primer punto, el juez erudito revisó el testimonio de los expertos médicos. Sus declaraciones, dijo, dejaron pocas dudas sobre cómo murió el señor William Edwards. Había arsénico en el estómago, en una cantidad suficiente para causar la muerte. Luego continuó relatando la totalidad de la evidencia relacionada con la segunda pregunta, si la señora Rachel Edwards fue responsable de administrar el veneno. Explicó cuidadosamente si el testimonio de Mary Morgan y Ann Williams había sido corroborado por los químicos y advirtió al jurado que abordaran el resto de sus declaraciones con gran precaución, especialmente, dijo, el de Mary Morgan, cuya evidencia había estado llena de contradicciones y falsedades admitidas. Luego le dijo al jurado que los siguientes hechos estaban fuera de discusión, que Ann Williams había comprado arsénico, de hecho, que la acusada tenía acceso completo y constante al difunto durante su enfermedad, y que ningún médico había sido llamado para examinar al señor Edwards, a pesar de su empeoramiento de condición. Mirando directamente al jurado, el señor Justicia Bailey les pidió que revisaran las pruebas restantes con cuidado y concluyó diciendo que esperaba que el todopoderoso Dios los guíe a la verdad en este asunto tan solemne y trágico. Eran las 11 de la noche y el jurado se retiró para considerar su veredicto. Lo hicieron durante 2 horas, antes de regresar a la sala del tribunal, donde todos los ojos se volvieron hacia ellos. Sin embargo, antes de que se entregara el veredicto a la acusada, la señora Rachel Edwards, se le dio la oportunidad de hablar. Ella dijo, «En esta hora solemne me presento ante ustedes, débil y cargada de dolor. Les suplico que consideren cuidadosamente mis palabras. He amado a mi esposo profundamente y lloro su pérdida más allá de toda medida. Si he hecho algo mal, pido misericordia a mi Señor y a todos ustedes. Ruego que la justicia se temple con compasión. Tengan en cuenta que soy una mujer, quizás imperfecta, pero no sin remordimientos. Mi único deseo es que mi alma sea purificada y que la verdad pueda traer paz a los vivos y a los muertos». Sus palabras fueron pronunciadas con humildad y tristeza. Algunos en la sala del tribunal estaban visiblemente conmovidos, mientras que otros permanecían en silencio, con expresiones inescrutables. Cualquiera que sea la simpatía que su declaración pueda haber despertado, el jurado estaba a punto de emitir su veredicto.
Luego el capataz se levantó y anunció la decisión. Encontraron a la acusada, la señora Rachel Edwards, culpable de asesinato. Ahora, dirigiéndose a la señora Edwards, el señor Justicia Bailey dijo que había sido encontrada culpable del crimen más grave y solo podría haber un castigo, la muerte por ahorcamiento. Después del juicio, fue llevada a la prisión en Monmouth, donde recibió orientación espiritual del capellán. A su solicitud, también visitaron dos clérigos que hablaban galés, rezando con ella en lo que ella llamó el lenguaje del corazón. Sus últimos días estuvieron marcados por un profundo remordimiento. El jueves antes de su ejecución, sus dos hermanas visitaron para despedirse. En su presencia, Rachel hizo una confesión escrita y un discurso de despedida que pidió que se compartiera con el público. En él reconoció su culpa e instó a otros a aprender de sus errores. Imploró a las familias que vivieran con amor, fidelidad y devoción a Dios. El día de su ejecución, el viernes 16 de agosto de 1822, una gran y solemne multitud se reunió mientras ella caminaba hacia el cadalso. Ella nuevamente confesó su crimen y aceptó su sentencia como justa. Su último discurso decía: en la solemne posición en la que ahora me encuentro, siento la necesidad de ofrecer unas pocas palabras de advertencia y orientación. Espero que viniendo de mí y de este lugar, dejen una impresión duradera en sus corazones y mentes. Les ruego, en el nombre del bendito Salvador que pronto voy a encontrar, que consideren esto sinceramente. Madres, críen a sus hijos con el conocimiento de la reverencia al Señor. Maridos y esposas, nunca den por sentado el sagrado vínculo que los une. Siempre esfuércense por brindar consuelo y felicidad el uno al otro. Manténganse alejados de la influencia destructiva de la mala compañía. Sean fieles en la adoración pública y privada. Lean su Biblia, cultiven un espíritu de fe. Y nunca descuiden el poder de la oración, especialmente la oración en familia. Siguiendo estas palabras, Rachel Edwards fue colgada y después su cuerpo fue entregado al cirujano para la disección. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que puedan tener y espero verlos a todos de nuevo en el próximo caso breve